Hola a todos, muy buenas tardes o días, depende del país en el que estéis. Xochitl, saludos, Toñi, María José, José y Ciar, que me parece que no nos escucha, pero no tiene el icono del micro. Buenos días a todos desde Texas. ¿Allí qué hora es en Texas? Buenas tardes. En Texas son las 10:30 de la mañana. 10:30 de la mañana. Vale. Feliz día. Y gracias por estar aquí también. Hola María José, también, que es la primera vez que participas. Y Cia, Buenas tardes. muy buenas. Ya nos escucha, porque ya tiene el icono del micro, así que hola Iciar, bienvenida también, tu primera vez. Y bueno, María José y Iciar, que es la primera vez que participáis, comentaros que con total libertad, este es un espacio para compartir. En cualquier momento podéis compartir algo que queráis compartir, hacer alguna pregunta, si habéis leído alguno de los libros, o realizar alguna pregunta porque queréis profundizar en las palabras que vayan surgiendo en el compartir. Así que bueno, bienvenidos a todos y gracias. Gracias. Bueno, pues no sé si me oís porque tengo el sonido bastante, no sé, muy extraño. ¿Se me oye? Se te escucha muy bien, sí. Soy María José. Yo personalmente de los libros no los he leído enteros. Yo estoy aquí en cierto modo porque hace mucho tiempo conocí a un ser, ¿no? Una persona, es que no era persona, por eso digo ser, que bueno, estuvimos con en unos encuentros de Krishnamurti, nos invitó a un grupo donde vivía, que era una cabaña. Total, que durante muchos años hemos tenido esos encuentros, los hemos dejado, él aparecía, él desaparecía. Y curiosamente en una aparición que hizo nos recomendó leer los vídeos de Fluir la Nada, me parece que era. Yo hasta entonces no había oído nunca hablar. Y entonces cogí el ordenador, que no estoy muy habituada a coger el ordenador, empecé a buscar y ahí vi unos vídeos pequeñitos de 5 minutos. Sí encontré alguna información de algún libro y donde al final se firmaba Nunc. Bueno, cuando volví a ver a esta persona al cabo del tiempo, le pregunté a ver si los había escrito él, porque es que de esos vídeos lo que yo leía me resonaba totalmente a sus palabras y a todo lo que él nos hablaba, pero totalmente. Y me dijo, pues que no. Vale, ahí quedó todo. Y hace como 3 semanas así, pues estando en silencio, me vino a la mente esa frase de él, de mirar los vídeos de Fluir la Nada. Y no recordaba el nombre, no recordaba nada de nada. Y empecé a buscar otra vez en el ordenador y al final apareciste tú. Entonces fue cuando comenté que me gustaría escucharte en directo y curiosamente es que me vuelves a recordar lo que dices, la forma en cómo lo dices. Es que es como oírte a ti y oír a él. Y tampoco sé por qué en un momento concreto en la mente me venía que tenía que volver a leer algo de lo que tú tienes escrito o ver algún vídeo. Y bueno, no sé, que me llama mucho, no es porque tenga preguntas, pero sí por estar aquí y no sé el por qué, pero lo siento, lo percibo. Bueno. Y darte las gracias. Una alegría compartir, nace compartir y transmitir desde el amor y mucho más. Y bueno, gracias por compartir lo que has compartido, por comentarlo.
y, y con el sentir que tienes y con la naturalidad que te ha llevado hasta aquí, ya eso ya tiene sentido, como tú internamente percibes, más allá de si surgen preguntas o no, y ya estás compartiendo desde tu presencia y la energía que aquí está y se transmite y se origina y alimentamos entre todos, pues enriquece. Así que si así te ha surgido, pues gracias. Y ahora, además de poder leer artículos o vídeos, pues tienes la posibilidad de participar en las charlas. Así. Gracias, gracias. Ya no como fluir la nada, ahora el canal de YouTube y de Facebook y la web es NUN Fluir el Todo. Aunque hay otra antigua página de Fluir la Nada, pero bueno, ahora se tradujo, ahora me presento, bueno, como NUN, como siempre, pero hay una nueva web que es NUN Fluir el Todo. Pero vamos, igual, compartir los vídeos y, y el transmitir y la experiencia para colaborar en estos momentos tan impresionantemente profundos que estamos viviendo. Sí, 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 sí. Vale. Ya sabéis que en cualquier momento podéis preguntar y bueno, también saludar a Iciar, que también sabes, aunque es la primera vez que participas, que en cualquier momento puedes hacer alguna pregunta del contenido de los libros, si lo habéis leído, o cualquier pregunta así en general, o incluso alguna frase que haya captado vuestra atención de algún compañero contemporáneo o no, que queráis profundizar en ese mensaje en concreto. Lo que venga, pues se transmite, se comparte. Me nace, ya os animáis a hacer alguna pregunta, aunque el silencio y la presencia también estáis compartiendo, invitar a saludos y fiar. Nos escribe por el chat que nos envía saludos a todos. Toda forma de participar es bienvenida y a través de la escritura, incluso cualquier persona, si alguien no quiere preguntar o exponer con voz, puede hacerlo por el chat y leo la pregunta y las palabras que surjan se comparten. Me surge invitar a algún compañero que haya recibido algún libro recientemente. Él sabrá quién es. Pues si quiere leer un fragmento del libro que abra al azar. Buenas tardes, días a todos. Qué curioso. Acababa de abrir el libro al azar, tal como acabas de invitarme. Unos segundos antes acababa de abrir el libro al azar. Sí, en alguna ocasión he comentado en uno de estos encuentros, y bueno, también lo dejé grabado en un vídeo en el que invito a leer El viaje a la divinidad, que bueno, yo en ese vídeo comentaba un poco todos los libros de la obra de Jung que he ido leyendo desde que lo conocí a través de Viaje a la Divinidad, y comentaba que precisamente ese libro era el único que no podía mostrar en ese vídeo, ya que lo presté y, como suele suceder muchas veces con los libros o CDs prestados, pues no suelen volver, y este no volvió. Y esta semana me ha llegado el libro como regalo, como me llegaron también Trascendencia o los libros escritos por Mario Gil López, que es el nombre que le pusieron sus padres a Nunc, Diario de un soñador y Las enseñanzas de Sofía. Y esta semana me ha vuelto a llegar un libro, Viaje a la Divinidad, que es la versión que ya se puede adquirir en librerías. Aquel vídeo anterior le tenía un cariño especial porque es de aquellos libros que enviaba en todavía no estaba publicado, y
y los editaba él y los enviaba a él. Era un libro que ya tenía la mitad de las páginas sueltas de tanto uso y tal. Y bueno, un poquillo de pena sí que me da, aunque quizá algún día vuelva. Pero bueno, de momento me ha llegado como nuevo regalo este. Y además aún no lo había abierto. Y justo cuando me he conectado con vosotros y estábamos en esos minutos de silencio, me ha dado por abrirlo y acabo de leer hace unos minutos pues la dedicatoria que está en la primera página, que dice: para ti, José entre comillas, con alegría por los momentos que compartimos, con amor por lo que se transforma, con gratitud por tu colaboración, nunca. Profundamente agradecido. Y como os decía, unos minutos antes de que me invitaras a abrir el libro, lo había abierto al azar. Y justo lo que he leído es precisamente una de las frases quizá la primera frase que más profundamente me llegó, o al menos eso está en mi recuerdo, que dice: no les odies por lo que dicen o hacen, ámales por quienes son. Además me llegó a mí esta frase en un momento en el que estaba yo en una vibración un poco más guerrera. Ahora ya estoy más pacífico, más en la vibración de la unidad, pero en aquella fase estaba más en la dualidad, más en vibración guerrera. Y leer esta frase me llegó profundo y a mí me dijo mucho y me ha ayudado y me está ayudando mucho en esa transformación de la que mencionas en la dedicatoria. Y bueno, si queréis, a partir de esa frase os puedo leer algunos párrafos, si os parece. Bueno, la frase anterior también dice... ¿Me estáis escuchando bien, verdad? Muy bien. Ok. La oscuridad de la inconsciencia no puede sobrevivir ante la luz de la consciencia. No les odies por lo que dicen o hacen, ámales por quienes son. Ya no hay vuelta atrás. Ahora hay que practicar y vivir acorde a la consciencia que habita en uno, hasta que desaparece el rastro de uno y hay unificación con la consciencia. Con esta consciencia ya no hay apegos, miedos, incertidumbre ni preguntas. Aunque no se entienda nada desde la limitada mente, no se está preguntando continuamente, simplemente se fluye. Aquí ya no debe haber ni hay dudas. Todo aquello que el hombre se ha preguntado durante su existencia ahora carece de sentido. Tan solo hay que estar tranquilo, no siendo necesario irse a un lugar tranquilo exteriormente, aunque pueda suceder, pues en ese instante la energía que fluye en ti es el alimento. Maestros, seres de luz, elegidos, otras realidades físicas, el cielo y el infierno, las religiones. Toda inconsciencia ha de morir, ha de trascenderse para dar paso a la consciencia. Esta energía entra y forma parte de ti siempre que no haya inconsciencia. Dependiendo de la inconsciencia que haya, mayor o menor es la energía que entra. Por ello, hay que trascender la inconsciencia en todas sus formas. Si trasciendes los juicios, mayor cantidad de energía, consciencia entra y experimentas. Si hay miedos, ya sea al futuro o a la vida, eso crea un muro que no deja pasar la luz de la consciencia. Cada inconsciencia es como si se pusiera un ladrillo entre tú y la luz. Cuantos más ladrillos haya, menor es la intensidad y la percepción de la luz, pero la luz ahí está. No importa los ladrillos que hayas puesto hasta este momento, pues puedes tirarlos. Derriba el ladrillo del miedo, del pasado, de la ira, del rencor, de la identificación con la forma, de la identificación con esta realidad, de las creencias con las que te has identificado como Dios, maestros. Bueno, he leído una página, si queréis podemos comentar un poco esto y profundizar si fluye. Muchas gracias por la lectura, compañero.
Bueno, una de las frases que además has leído varias veces dice: no les odies por lo que dicen o hacen, ámales por quienes son. Desde luego, si conectáis con esa vibración, se puede percibir el origen desde el que nace. No les odies por lo que dicen o hacen. Invita a elevarse por encima de lo que las personas dicen o hacen, porque ese es mucho más. Un momento puntual no define la esencia de una persona, aunque sí expone el estado conciencial con el que está experimentando y el que pone de manifiesto a través de palabras y de actos, pero no le define. Y luego, no les odies por lo que dicen o hacen, ámales por quienes son. Invitación directa a conectar con la parte consciente de que es amando a todo compañero, sabiendo que es mucho más de lo que parece, cuando estás conectado con esa energía unificadora y esa conciencia de que hay un vínculo que a todos une más allá de la aparente diferencia. No les odies por lo que dicen o hacen, amales por quienes son. ¿Quiénes son? Se puede exponer de varias formas. Algunos definieron hermanos, otros como compañeros. La cuestión intrínseca y desde donde nace es desde la invitación a percibir que toda persona, todo compañero, todo hermano, todo ser humano es mucho más de lo que parece y que puedes amar más allá de lo que parezca, de las circunstancias, de la forma que tomen las circunstancias, y puedes amar a las personas y comprender que actúan acorde al estado de conciencia que experimentan y que no les define lo que dicen o hacen. Es una invitación profunda que, según la vas integrando, obviamente disuelve la perspectiva dual de ver a alguien externo como externo a ti. Puedes amar porque conectas con el amor que nace en ti. Y desde el amor que experimentas internamente, ya no ves diferencia. Entonces amas más allá de lo que dicen o hacen, porque en verdad estás conectando con el amor que eres. Y desde el amor que eres, solo hay amor, no hay juicio. Sí, como comentaba antes, yo en aquella época, un poco previa a que me llegara Viaje a la Divinidad, pues estaba un poco sumergido en la dualidad y, como he dicho antes, y como he comentado alguna vez también, yo en aquella época hubo varios años en los que invertí bastante tiempo y esfuerzo en foros de política y así, ¿no? En internet, y yo allá estaba allí en plena batalla, embarrado en una ensalada de insultos incluso, y luego quizá ya había dejado yo un poco en los foros de internet y todo eso cuando me llegó Divinidad, pero más o menos por aquella época fue. Y claro, yo todavía no comprendía o no veía, ¿no?, todo esto que acabas de explicar ahora. Pero si cuando me llegó este libro y lo leí, esta frase fue precisamente la que más me impactó, pues quizá fue porque ya estaba preparado para recibir este mensaje y para comenzar la transformación. Luego también he leído un párrafo, el segundo, que dice: con esta conciencia ya no hay apegos, miedos, incertidumbre ni preguntas. Aunque no se entienda nada desde la limitada mente, no se está preguntando continuamente, simplemente fluye. En el vídeo que he comentado antes, que hice para invitar a leer Viaje a la Divinidad, también hago un comentario respecto a esto. Otra frase tuya que me llegó en aquellas fechas cuando comenzamos a conversar a través del email, fue una frase que decía: no es que ahora tenga todas las respuestas, sino que ya no hay preguntas. Ya sabes que yo en aquella época tenía muchas preguntas y Estuvo muy bien también. te acosé un poco con mis preguntas.
tus respuestas solían ser bastante escuetas. Me acuerdo que cuando recibía un email tuyo era un poco la emoción de estar, wow, me has respondido, a ver qué me dice. Luego entraba, igual solamente había 2 o 3 líneas y en la parte más egoica se quedaba un poco, oh, qué poco, ¿no? Como que esperaba. Claro, yo como estaba en una época más de filosofar y así, pues quizá esperaba un poco filosofar, pero bueno, poco a poco fui comprendiendo que eso había que trascenderlo también. Eso de las Por tanto, si tú conversaciones. estabas más en la nada que ahora y no te explayabas tanto, pero a mí me hizo bien también eso. Antes has dicho que esas frases que captaron tu atención era porque, bueno, estabas de alguna forma, cuando hay un reconocimiento sobre algo que se escucha y se percibe como profundo, como verdad, de alta vibración, es porque uno ya tiene la capacidad de reconocerlo en el momento que es capaz de reconocerlo y tiene ojos para ver. A veces está en proceso de transformar algo y entonces llega una herramienta que, da, que potencia esa claridad que ya tienes o que estás empezando a tener. Y entonces la herramienta hace que lo integres y bueno, pues estos libros al estar escritos desde la experiencia pues tienen esa virtud o capacidad, ¿no? de colaborar a integrar lo que ya uno está preparado y a dejar ya a un lado lo que pertenece a ámbitos que estás dejando. Entonces te estás dirigiendo a un nuevo ámbito. Entonces esta energía de los libros y demás acompaña para ello. Y bueno, tú la has ido integrando y de hecho hay una frase que tienes en tu web que de vez en cuando comparto por ahí. Y bueno, que está en el libro que te he enviado. La que dice, no entro en mi vida para disolver dudas mentales, sino para trascender la identificación con la mente. Entonces, una parte de ti ya comprendió que, aunque está muy bien y de hecho estos encuentros son también para preguntar con interés, porque cuando se pregunta con interés nacen respuestas que colaboran precisamente a transformar. Pero más que por las palabras que nacen, es por el origen de las palabras y sobre todo por el silencio que las envuelve y su origen. No es por las palabras en sí. Entonces, compartir de cualquier forma siempre está bien y bueno, todo depende del momento. Pero vamos, tú en ese momento eh, tuviste lo que necesitabas y no lo que querías. Sí, luego es curioso, ¿no? Porque te llegan frases y libros, enseñanzas como esta, en las que percibes verdad, pero claro, todavía no está integrado. Entonces, pues sí, esta frase pues la tuiteas y si escribes pues, artículos como es mi caso, ¿no? Sobre temas de conciencia así, pues incluyes frases y párrafos de libros como este, reflexionas sobre ellos porque percibes verdad, pero no está integrado. Entonces, claro, también te das cuenta de eso. Yo estoy escribiendo este tipo de cosas, pero luego cuando el ego toma un poco de fuerza y tal, ves que, bueno, todavía no está integrado, pero luego la parte más egoica, pues lo observa y se acepta que, bueno, pues estoy en el camino. Si estoy compartiendo este tipo de frases a pesar de que no están integradas es porque, bueno, no solamente es para quienes me vayan a leer, fundamentalmente es para mí, lo estoy compartiendo, pero fundamentalmente es para mí, es un trabajo interno que estoy haciendo y en ese trabajo interno pues se incluye el compartirlo con quien me lea, con quien me siga en Twitter y demás, ¿no? Luego me acuerdo también, he comentado antes que muchas de tus respuestas no solían ser tan extensas como mi mente quería, ¿no? En aquellos momentos. Y allá por el 2012, que estábamos muchos tan emocionados con el tema del fin de era, las profecías mayas y todo eso, ¿no? Claro, yo, pues aparte de aquí, pues también leía, también he consumido, sobre todo en aquellos tiempos, otras enseñanzas espirituales, quizá no tan profundas y que quizá estaban
más relacionadas con esa emoción de el fin del mundo, o sea, las profecías de... No, el fin del mundo muchos lo interpretaron como que podría ser un fin de la vida en la tierra, ¿no? Pero bueno, todos los que estábamos en el camino espiritual ya entendíamos que no se trataba de eso, sino que era quizás una elevación en la conciencia y por tanto el fin del mundo anterior, ¿no? Del mundo inconsciente anterior y que íbamos a entrar en un maravilloso mundo de conciencia y tal. Luego no fue tan así, parece ser que tiene que ser más progresivo, pero yo en aquellos tiempos creí realmente que podía ser algo ya que era inmediato. Y bueno, entonces yo estaba, como decía, consumiendo leyendo ciertas enseñanzas espirituales sobre ese tema y emocionado porque tantas culturas iniciáticas de la antigüedad que vivían en diferentes partes del planeta habían coincidido en señalar esa fecha, que claro, eso es súper excitante. Y recuerdo que te envié un email en el que te comentaba esto, ¿no? Como diferentes culturas iniciáticas de la antigüedad habían coincidido en que estábamos viviendo una fecha muy especial en la que iba a suceder algo. Y te preguntaba si desde tu perspectiva eso tenía sentido. Tu respuesta fueron 4 palabras. Sentido, sí. Importancia, no. Punto final. No, luego quizás igual te despedías con un abrazo o algo, pero tu respuesta a mi pregunta fueron esas 4 palabras. Y me llegó. ¿Sí? ¿Qué te transmitió esa respuesta concisa, tan concisa? Fantástico, de nuevo era lo que necesitaba, me llegó completamente. Y recuerdo además que compartí esto, la pregunta que te había hecho y tu respuesta, con una amiga, que también en aquel momento también estábamos compartiendo viaje espiritual, más o menos en un punto similar, y yo compartía por email bastante con ella las conversaciones que tenía contigo. Y le compartí esto y también le llegó su respuesta, pues no recuerdo exactamente, pero fue algo así como, me ha encantado y me ha ayudado a tranquilizar, ¿no? Porque estaban también las vibraciones un poco excitadas, con demasiada información, con el tema este, y al igual que a mí, a ella también le ayudó a, ok, no es tan importante como los pajeos mentales que nos estamos haciendo, ¿vale? Tendrá su importancia, ¿vale? Sentido sí, pero tranqui que no pasa nada. Tranquilidad. Luego también depende quién escuche esa respuesta, aunque las respuestas pueden variar dependiendo quién pregunte, por varias razones, por su momento, por lo que se percibe en él, etc. Si a alguien se le da esa respuesta o alguien escucha esa respuesta y está muy en el ámbito, pues como tú dices, de la euforia por lo que va a venir, a lo mejor esa respuesta no le cuadra y entonces no percibe sentido y es posible que alguna persona deseche a un mensajero porque una determinada respuesta no coincide con alimentar su sistema de creencias. Esto también lo digo para que, bueno, cada uno tiene que discernir en lo que percibe sentido. Eso siempre es lo más importante, discernir cada uno, no dar nada por cierto. Pero cuando se obtiene una respuesta que no es la que se esperaba o no está acorde al ámbito en el que uno se encuentra, tal vez, y digo tal vez para que cada uno haga ese ejercicio de honestidad y de observación, puede ser una oportunidad para abrir nuevos ámbitos o bueno, para indagar si puedes transformar algo, en el caso que haya una parte de él que perciba sentido. ¿No? Sí, de hecho me ha sucedido en muchas ocasiones. Han surgido conversaciones a través de las redes sociales y así, por email o por Facebook, conversaciones espirituales con egos espirituales. Y yo cuando he compartido con ellos enseñanzas de Nung o de Muji o de César Teruel o diferentes mensajeros de enseñanza Advaita, no dualidad, lo que he recibido es enfado y ataque. O sea, el ego espiritual, cuando le presentas enseñanzas que están destinadas a trascender ese ego, se defiende como gato panza arriba.
Sí, sí, con enfado incluso, ¿no? Con mucho enfado incluso. Gente que me ha dejado de hablar incluso. Pues obviamente eso ocurre en tanto que hay un sistema de creencias, por muy espiritual que sea este, es un sistema de creencias, el cual te da un sentido de identidad, el cual la parte egoica necesita defender e incluso, vamos, atacar si fuera necesario para defender ese sistema de creencias, incluso aunque perciba sentido en que el respeto es una de las bases de lo que se llama espiritualidad. El respeto, ¿no? Porque no he leído mucho de libros ni espirituales, pero intuyo que una de las bases es el respeto, la empatía y la comprensión y el amor. Sin embargo, la vida te pone esas experiencias para ver si una vez en ese llamado camino espiritual, que no existe como opuesto de lo mundano, puede ser otra trampa, dividir la vida, obviamente. Cuando la vida, que es la más sabia, te pone experiencias para ver si has integrado o todavía estás en camino de integrar eso. De cualquier forma, todo lo que ocurre siempre va a ser enriquecedor en algún nivel. Y esas reacciones de esos compañeros a ti también te ayuda a poder observar cómo estás tú y cómo reaccionas. Con lo cual incluso eso también tiene su parte de sentido y su parte de hermosura. Sí, toda persona tiene ciertas áreas de la vida más delicadas que otras y por tanto, si alguien emite una opinión con la que yo no estoy de acuerdo, puede atravesarme completamente, no me afecta, no me provoca ningún enfado y el respeto está ahí, pero si emite una opinión con la que no estoy de acuerdo en un tema que es delicado para mí, ahí el ego puede saltar con falta de respeto, sin comprensión, sin empatía, etcétera. Y cada cual tiene sus temas delicados y para algunos será la religión, para otros será la política, para otros será el fútbol y para otros será la espiritualidad. Entonces, mi ego todavía de vez en cuando sí que suele saltar en ciertos temas, pero ya hay una conciencia que lo ve y por tanto no dura demasiado y me vuelvo a recuperar, ¿no? Y en este ejemplo que he puesto es curioso porque sí, son personas espirituales que, como bien dices, el respeto, el amor y demás están en todos sus tweets y demás, pero también tienen su área delicada donde si les pinchas reaccionan con agresividad en ocasiones. En verdad, un auténtico buscador espiritual, aunque como ya habéis leído los libros, cuidado con el rol de estar en la búsqueda constante, pero de verdad un verdadero buscador espiritual, todo lo que surgiese en su vida que incluso pone en contradicho lo que percibe como verdad, es una oportunidad para indagar, para ver si algo se puede transformar o para ir a la raíz de lo que está, de lo que le da un sentido de identidad y tal vez derrumbarlo. Y tras derrumbar lo que le da un aparente sentido de identidad, puede llegar a experiencias liberadoras. Con lo cual, un verdadero buscador espiritual no tendría identificación con ningún sistema de creencias, aunque sí, obviamente, podría percibir sentido en determinadas lecturas o determinados llamados maestros y demás, pero pondría todo entredicho y no daría nada por cierto, con lo cual no buscaría un sentido de identidad en nada de ello. Eso es la raíz de un verdadero buscador espiritual. Cuando va más allá de un mecanismo verbal, claro. Y hablando de derribar, otro de los párrafos que he leído en esta página dice: cada inconsciencia es como si se pusiera un ladrillo entre tú y la luz. Cuantos más ladrillos haya, menor es la intensidad y la percepción de la luz.
pero la luz ahí está. No importa los ladrillos que hayas puesto hasta este momento, pues puedes tirarlos. Los lleva el ladrillo del miedo, del pasado, de la ira, del rencor, de la identificación con la forma, de la identificación con esta realidad, de las creencias con las que te has identificado como Dios, maestros, etc. Otro de los mensajes que también recuerdo que en aquella época que me llegó con intensidad fue en el siguiente libro, Perspectivas, y en esta ocasión en forma de imagen, una pared de ladrillos en la que cada ladrillo llevaba una palabra, ¿no? Juicios, miedos, ego espiritual y demás. Una cara sonriente, sí. No lo tengo aquí ahora para enviarlo por el chat, pero algunos de vosotros supongo que conocéis esta imagen. Hay distintos intermediarios a derribar al ser consciente de ellos. Tanto mentales, terrenales, como espirituales. Pero vamos, en lo que se invita a los libros es a indagar, a profundizar y a que aquello en lo que percibe sentido se vaya poniendo de manifiesto. Alguna persona puede que no perciba sentido en algún ladrillo y, bueno, ya contó Luis Carlos, que es un compañero que suele estar habitualmente, que le comentó a un amigo, le habló sobre la iluminación, que en el libro Viaje a la Divinidad se dice que es una búsqueda y un entretenimiento del ego que no existe, y ese amigo pues se enfadó. Entonces, uno de los ladrillos es la búsqueda de la iluminación. No porque no exista la experiencia de vivir sin sufrimiento, eso se puede experimentar y algunos le llaman iluminación, sino por la búsqueda del ego, que es el que cree que se va a iluminar o el que tiene que iluminarse. Entonces, esos ladrillos a derribar son identificaciones que la parte egoica tiene y que cuando se derriban lo que queda es la experiencia iluminadora, pero no un yo iluminado. Pero bueno, todo al ritmo que se da y todo depende de el momento de cada uno y cada ritmo es perfecto, eso sí lo puedo decir, que la aceptación del propio ritmo es fundamental y la autoexigencia sigue siendo una estrategia mental, una trampa egoica. Entonces, desde el respeto tanto a los demás como a uno mismo, porque todo lo que se habla hacia los demás, como no hay separación, también vale para uno mismo, y todo lo que se habla para uno mismo vale para el aparente afuera, pues el respeto, la comprensión y el amor y la empatía también vale para adentro, para afuera, para los aparentes demás como para el aparente yo. Una compañera, leo textualmente, Nung, ¿la falta de amor propio es parte del ego o es una herida por sanar? ¿O son lo mismo? Pareciera ser algo muy fácil para unos, pero para otros no. Bueno, algunos pueden definir como amor propio lo que he dicho de la invitación a respetar, amar, empatizar con los demás y también con uno mismo. Eso uno puede considerar que es amor propio. Ese amor propio, si así se considera, es sano, es consciente, es valorarte, valorar, comprender y comprenderte, respetar y respetarte. Respetar el ritmo, respetar tu ritmo. Si eso se considera amor propio, es un amor propio sano. Hay conciencia ahí. Ya un amor propio que crea separación, creerte mejor que los demás o cualquier perspectiva que crea separación, pues en algún nivel está dominada por la dualidad. Pero el amor propio consciente, sano, de respeto, de aceptación, obviamente es uno de los pilares más importantes. Respetarte, amarte, comprenderte. Incluso puedes hacer el ejercicio de mirarte al espejo y decir,
soy más de lo que veo, soy un ser hermoso o hermosa, si quieres. Eso es puede ser un ejercicio que a alguien le pueda venir bien y es un amor propio que va más allá de la división de ver, de creerte mejor o separado de los demás, sino un amor propio para desde ahí, desde ese respeto, amor, comprensión individual, interno, poder manifestarlo también hacia los demás. Una preguntita. Cuando dices respetarme, ¿no? Yo me respeto, yo me amo. ¿Quién lo dice? ¿Desde dónde se dice? ¿Quién es el que se ama? ¿Quién es el que se respeta? ¿El ego? ¿La conciencia? Esa práctica puede venir bien en un momento y en otro momento ya no hace falta mirarte al espejo y decirte que vales mucho. Pero para quien sea necesario puede ser una práctica ya no mirarse al espejo, que también, sino mirarse a su interior, ya sea con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, ir a ese espacio interno y decir, me acepto, me comprendo, me respeto. Es una práctica que puede servir y de ese respeto, ese amor individual puede extenderse. Si nace del ego, si es una perspectiva que te crea dualidad y perspectiva separada, de decirte, valgo mucho, soy muy bueno, y eso te sirve para creerte por encima de los demás en algún aspecto, Sí. de cualquier clase, incluso espiritual. Pero cuando nace, incluso, vamos, tú lo dices con palabras y lo pones de manifiesto y lo empiezas a sentir, a integrar, y es para valorarte, pues puede nacer de esa parte que en verdad cuando está integrado no es que haga falta decirlo, ni ponerlo de manifiesto, ya es una sensación integrada, pero mientras tanto puede ser útil. Ya. María José, ¿tú en qué parte de España estás? Bilbao. Bilbao, vale. O sea que Ajá. estuviste el otro encuentro también, un ratito. Sí, un ratito. Sí, un Vale, ratito. vale, era- Si percibes que o quieres profundizar más o me haces alguna pregunta o si crees que no, que la respuesta me No, puedes... no, me ha servido, sí, no, es que en estos momentos no me surgen preguntas, solo escuchar. Gracias. Sí, en la pregunta que ha dejado en el chat, Xochitl decía, la falta de amor propio es parte del ego. La falta de amor propio. Me ha venido un vídeo que vi hace un tiempo de Eckhart Tolle en el que le preguntaban sobre la autoestima o la baja estima, ¿no? Porque claro, un ego puede tener mucha autoestima o baja estima. Al ego le sirven las dos para mantenerse como personaje separado, un individuo separado del resto del universo. El ego se alimenta igualmente de la alta estima como de la baja. Recuerdo que Eckhart Tolle le decía en aquel vídeo que, bueno, si hay un ego, será mejor tener eh, autoestima o alta estima que baja. Pero claro, ya cuando se trasciende el ego, ya no tiene sentido ninguna de las dos. El estado en el que te encuentras ya no es de autoestima. El ego sí puede tener un sentido de autoestima, pero el ser ya no tiene un sentido de alta estima como se percibe desde el ego, porque ya no hay dos, ya no hay dualidad, ya no hay comparación, ya no tiene sentido sentirme grandioso o inferior al resto. Ya si eres el ser puro, si eres el infinito, ya está más allá de la autoestima o baja estima. Pero, pero sí, la falta de amor propio sí sería del ego, y también es del ego el polo opuesto.
el sentirte superior a los demás. Una simple invitación como mirarse al espejo o en un estado meditativo, entrar a valorarse, respetarse. Si alguien tiene una baja autoestima que le suele dominar, es una invitación que para quien esté en un momento así le puede venir bien, en tanto que sí puede ser una herida a sanar, como decía Xochitl en el chat. Entonces sí, puede ser una herida a sanar que de hecho te separa de una perspectiva más profunda de aceptar tu ritmo, de aceptarte, comprenderte y amarte y tal vez, como a algunas personas les pasa, buscar la aprobación en los demás porque no hay una aceptación individual, con lo cual aceptarse, incluso aunque forme parte del ego en un principio, sana la baja autoestima y luego llega un momento en que obviamente no hace falta que te digas que te amas y te respetas, sino que ya es una naturalidad en la que está presente. Pero como hay cosas que valen en un momento determinado, aunque en otros no, pero mientras valga y se perciba sentido, puede ser útil. Puede ser útil. Bueno, otro punto que en aquella época me llegó de Viaje a la Divinidad y luego también Perspectivas es el mensaje de que ni siquiera te apegues a estos libros. Estos libros simplemente son una herramienta en tu camino que en un momento dado tendrás que trascender. Ni siquiera te apegues a estos libros, ¿no? Y me llegó porque, bueno, se trata precisamente del mensaje opuesto al que sería, el polo opuesto sería la secta que te dice apégate al 100% a esto, a este maestro, a esta enseñanza, porque este es el único camino, no hay otro. No hay otra religión, no hay otra filosofía, no hay otro mensaje, no hay esta secta, apégate completamente a mí. No solamente en las llamadas sectas, en las diferentes religiones también hay seguidores sectarios que dicen esta es la única religión, Cristo es el único camino o Mahoma, etcétera, ¿no? Y sin embargo conozco a Anunk y este mensajero me dice ni siquiera te apegues a esto, no te apegues a nada. Era un mensaje que venía completamente de la nada y la parte más consciente de mí la captó. Es, como he dicho alguna vez, lo que resuena es por eso, porque estás preparado o preparándote para integrarlo. Si no, no resonaría o no captaría tu atención, o incluso alguien que está en un momento distinto, en un ámbito del que no quiere salir y en el que hay identificación, pues determinadas profundas y directas enseñanzas o mensajes, más que enseñanzas, porque nada se enseña, se expone y se comparte, pero claro, caminos directos, pues algunos pues, pueden desecharlos porque surge apego a otras herramientas que precisamente te están haciendo apegarte a ellas. Pero todo es por vibración, entonces incluso las sectas cumplen una función y dan la posibilidad de que cuando alguien está capacitado energéticamente de salirse de ese dominio y de ese ámbito y dirigirse a un nuevo equilibrio de otro ámbito, encuentre el valor y la fuerza para salirse del ámbito de otra vibración. Con lo cual también es una oportunidad. Pero la verdad que te hace libre, obviamente, no puede buscar
ni originar apego, sino sería una enseñanza condicionada, claro. Una explicación, o un camino, o un mensaje condicionado, claro. Me nace decir Hola, Toñi. que, hola, que es que vi no sé si lo habéis visto, está en Netflix, una docuserie sobre oso, Sí, que no conocía. ¿No lo has visto? José dice que sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, José sí. Vale, vale. Pues yo creo que los gurús y toda esta gente que le sigue tanta gente simplemente son una representación del estado mental de todos los que le siguen. O sea, todos los que están ahí, que le siguen, le han dado forma a esa persona, a ese gurú. Son, como si dijéramos, partícipes de que esté esa persona ahí. Que no todo es responsabilidad del gurú, sino de todos los que hay alrededor de él, que le han dado esa forma a su estado mental. Las percepciones e interpretaciones que cada uno hace cuando escucha a alguien o incluso le sigue, ya ese ejercicio de honestidad al que siempre invito y de observación de dónde te sale. Escuchas porque percibes verdad en lo que dice, aparte de escucharle porque percibes verdad, hay algún tipo de apego y le consideras un maestro y en consecuencia estás creando separación. Todo eso es un ejercicio de honestidad. ¿Cómo lo viva el compañero que está siendo su figura realzada? También ya depende de su estado de conciencia. Si se apega al simbólico trono en el que le están poniendo o es consciente de que él como forma no sabe nada. Eso ya hay que verlo. Hay, Yo, se dice que hay de todo en la vida. En la viña del Señor hay de todo, ¿no? yo no he leído a Osho, pero he visto algunos vídeos en YouTube y a mí me ha llegado y a mí me parece que Osho fue un gran maestro y estoy convencido, por tanto, de que Osho no era consciente de lo que allí estaba haciendo Sheila, creo que se llamaba, ¿no? Su secretaria o la que Sí, sí. organizaba todo aquel tinglado allí. Bueno, no sé si aquí los que estáis escuchando sabéis algo de Osho, de lo que estamos hablando, de lo que habla el documental. Muy resumidamente diré que fue por los años 80 o así. Osho Sí, compró un terreno en Estados Unidos e intentaron crear una ciudad idílica. Y la chica que se encargaba de todo, Sheila, era una psicópata, por lo que cuenta el documental, porque ya no solamente que no fuera ninguna iluminada, sino que tenía que estar jodida de la cabeza, porque pretender ganar algo mediante la violencia al gobierno de los Estados Unidos es estar un poco para allá. Y estoy convencido de que Osho no era para nada consciente de lo que ella estaba haciendo. Osho simplemente se dedicaba a lo suyo, a escribir libros y demás, y delegaba para los temas políticos, para los temas prácticos, delegaba en otras personas. Es lo que yo percibo porque yo he escuchado a Osho. Ahora, alguien que no haya escuchado nunca a Osho ni leído, ve este documental y pues la conclusión a la que va a llegar es que era el jefe de una secta que se estaba aprovechando de los otros para lucrarse. Además, teniendo en cuenta que a Osho le gustaba el lujo y tenía muchos Rolls Royce y la forma de sí. vestir y todo eso, es normal llegar a esa conclusión. Y luego, además, si ves ciertas imágenes, porque claro, entre sus miles de seguidores también había de todo, y allí iluminados no había muchos. Y se Qué ven va. imágenes de pues, prácticas sexuales y demás. Y claro, allí hay miles de personas, entre esas miles de personas hay de todo. Y puedo entender perfectamente que la conclusión a la que llega la gente tras ver ese documental es que Osho era el jefe de una secta dedicado a lucrarse gracias a la ignorancia de la gente. Yo
escuchado a Osho y no lo percibo así, no estoy de acuerdo con eso. Ahora bien, al final Osho tiene que salir por patas de allí, ya estaba enfermo y demás. El gobierno de los Estados Unidos le propuso un trato, a él no le apetecía enfrentarse a juicios ni nada, le ofrecieron largarse del país y no volver nunca, y eso es lo que hizo. Entonces, esos miles de seguidores que estaban allí construyendo esa ciudad se enfrentan a una situación muy interesante. Hemos aprendido algo de lo que nos ha transmitido el maestro, de la enseñanza del maestro todos estos años, de que no eres una persona, de que eres un poder supremo, no dependas de nadie, no dependas de gurús. ¿Qué jefe de secta te dice no dependas de gurús? Osho lo decía. ¿Hemos aprendido algo? ¿Podemos seguir edificando y viviendo, o sea, construyendo esta ciudad idílica que estamos construyendo? Esa era la idea al menos. El gurú se nos ha ido a la India. ¿Podemos seguir nosotros con esto? ¿O estamos apegados al gurú? Sin el gurú no soy nada, si se va el gurú todo se va a la mierda. Pues todo se fue a la mierda y demostraron que no habían aprendido demasiado de las enseñanzas del maestro. Bueno, tal como lo expones, la última parte es una buena práctica para ver cómo estaban internamente cada uno, si dependían o no de algo externo, que obviamente cualquier enseñanza directa te invita, y se invita a que cada uno se transforme en su propio maestro, claro. Pero bueno, como lo más importante incluso que el mensajero es el mensaje, indistintamente de que alguien defina a alguien como maestro o como todo lo contrario, que busca para aprovecharse en algún nivel, lo importante es los mensajes en los que tú percibes sentido de cualquier compañero o mensajero que esté más o menos conectado o conectado o que transmita desde la experiencia de la indivisibilidad interior. Pero bueno, lo importante es lo que uno perciba más que el propio mensajero. Con lo cual, a partir de ahí, no hay ni exigencias, con conciencia no hay ni exigencias ni peticiones y desde luego no responsabilidades, obligaciones y tampoco dependencia. Es una oportunidad de integrar aquello que percibes verdad cuando compartes con quien habla y profundiza y tú percibes sentido en ello. Pero es así de sencillo. Integra lo que percibes sentido y bueno, al mensajero si quieres le das un abrazo, pero lo importante es la integración del mensaje. Porque... Esa es otra de las frases, de las primeras frases que me llegó en aquella época, hace ya unos 10 años, ¿no? Uno de los primeros intercambios de email contigo, quizá una de tus primeras respuestas, si no la primera. Lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Quizá tú, en tu primera respuesta, en tu primer email, creo que me decías eso. Y sí, fue también una de las grandes frases que me llegó con fuerza. Es que con facilidad puede surgir el apego a quien te transmite esa profundidad, esa experiencia directa y no tiene sentido, porque si surge el apego, significa que algo del mensaje en verdad y ese mensaje de verdad unificadora y liberadora no estás integrando, porque lo importante es la experiencia y lo que se transmite. El que lo transmite pues tiene el cuerpo, nacimiento y muerte. Lo importante es lo que es eterno y no ha nacido y no muere. Entonces, como eso puede surgir, pues a veces se comenta para que no haya apego a términos que a veces se pueden usar como en forma de respeto, pero a veces se puede usar en forma de apego. Entonces hay que estar atentos y a veces, sobre todo en su momento, pues lo solía recordar a quien se podía acercar con algún tipo de apego a la figura de lo que cree que soy.
Sí, es curioso porque te identificas con una enseñanza o con un autor y luego lees en internet críticas a esa enseñanza de ese autor y lo recibes como un ataque y vas ahí a defenderlo. Sí, es curioso lo de la identificación, que puede ser con un autor, con una enseñanza, con una religión, con una ideología política. Y si lees cualquier cosa en contra de esa ideología, nación, equipo de fútbol, lo que sea, lo sientes como un ataque a ti, personal. Te da tal sentido de seguridad y todo lo que da un aparente sentido de seguridad, la parte egoica cree sentirse segura porque ya se está definiendo, ya está viviendo, ya está tomando forma. Eh, cuando no hay identificaciones a las que agarrarse ni creencias a las que defender, pues entonces no hay posibilidad de sentirse atacado ni ofendido. Claro. Me acuerdo algún lector, está en las conversaciones que se comparten en los libros, decía, percibo la profundidad del libro, pero me cuesta ir más allá de cierto aspecto, porque más allá de la energía del amor, que es donde estoy a gusto, si sigo leyendo, percibo que al ego no le va a quedar ni una ramita en la que agarrarse. Entonces, también me encontraba personas que, bueno, que ven esas resistencias que aflora en seguir profundizando en la lectura del libro Viaje a la Divinidad o Trascendencia, por ejemplo. Entonces, todo depende de tu verdadero interés, tu... Como el otro día José decía que hay personas que van a Ashram y tal y que a veces evitan, ¿no?, al compañero que llaman maestro. Y bueno, no surgió comentar nada porque tampoco hubo preguntas al respecto, pero sí surge compartir por la experiencia y porque es interesante ver el enfoque interno y de mm, capacidad momentánea de esas personas y del interés en profundizar más eh, en a veces, algunas personas que se han acercado y tal. Y en los talleres hay gente que quiere sentarse cerca, escuchar más de cerca o te abrazan mm, para sentirte más y otros hay una parte de ellos incómoda en tanto que lo que están escuchando les invita a ir más allá de su zona de confort y a transformar cosas que en verdad están preparados, pero que todavía por arraigos no transforman. Entonces ahí es uno también ver esa honestidad y, y ver a qué hay arraigo. Desde luego es una oportunidad para ver si hay algún tipo de arraigo y hasta dónde quieres mirar. Una cosa es mirar un poquito, ojear, y otra es profundizar. Todo tiene su momento también, o sea, no pasa absolutamente nada. Pues muchas gracias, María José, por este ratito compartido y bueno, por despedirte mediante la escritura, que tienes que salir. Gracias por participar, por tu presencia y ya sabes, cualquier otro encuentro, bienvenida eres. Gracias a vosotros. Un saludo. Muyi comentaba también respecto a esto, que a veces le ha pasado estar conversando con alguien, además con alguien que le ha venido, que ha ido hasta su casa buscando ayuda, que estaba mal, y empezar a conversar y cuando llega a un momento crítico para el ego,
cualquier excusa le surge para levantarse y largarse. Y no solamente en conversaciones así personales, sino en satsang, ¿no? Cuando tiene a cientos o incluso miles de personas delante, cuando la conversación o lo que está hablando llega a un punto importante de trascendencia, observa cómo muchas personas se levantan para salir. Parece ser que suele ser justo en esos momentos cuando le entran las ganas de mear al ego, y cualquier excusa le sirve para huir, literalmente. Sí, pues ya digo, una cosa es ojear y vivir alguna transformación y otra es profundizar más en el mensaje que se transmite de liberación total. Y entonces eso se puede ver y te lo dicen o te lo escriben y está bien. Me pone de manifiesto el momento por el que atraviesa esa persona. Lo importante en ese momento es por lo menos que esa persona que está viviendo eso sea consciente de lo que está viviendo y no lo camufle. A mí me han llegado a decir personas que directamente no le quedaba al ego a nada a lo que agarrarse y que entonces, bueno, que ya retomaría en su momento. Eh, o personas que ves que las charlas o los talleres presenciales, eh, bueno, tienen ahí una resistencia de bueno, que por vibración se nota y es porque han puesto una barrera energética para no ir más allá. Pero está muy bien. Cuando surja y su implicación sea verdadera, se le acompaña a derribar ese muro, claro. La capacidad la tiene. Aquí cuenta una compañera, cuando ya no tienes a qué agarrarte, te enfrentas al vacío o es el ego el que se enfrenta. Bueno, el ego puede enfrentarse, percibir como un enfrentamiento a un vacío que no entiende, porque ya no tiene a lo que agarrarse, se está disolviendo su poder, que nunca lo tuvo, pero en apariencia tenía, y luego ya obviamente está el vacío en el que no hay un ego que esté viviendo ese vacío, con lo cual es un vacío vacuo por poner una palabra que ni siquiera se podría poner, de liberación total. Con lo cual hay un vacío que para el ego es doloroso, hay un vacío que no hay ego y que es liberación total, por poner esa palabra, pero ni siquiera hay un yo que se sienta liberado, sino es bueno, tomar este gesto como respuesta. Es vacío, liberación. Entonces, se puede percibir que hay un vacío que se percibe como doloroso y un vacío en el que ya no hay un ego que sienta ese vacío, sino que es la experiencia. Se experimentaría un salto al vacío, ¿verdad? Pero después ¿Repite? resulta, sí, se experimentaría como un salto al vacío desde el punto de vista del ego, pero claro, luego resulta que ese ego se va disolviendo y es como una gota que cae al mar. Al final, cuando la gota llega al mar, no es que esa gota puede tener miedo de qué va a ser de mí, pero después, una vez que la gota llega al mar, la gota desaparece, es decir, el ego desaparece, no hay un ego que experimente, no hay una gota ya no hay una gota, ya solamente hay mar y por lo tanto ya no hay un ego que ha experimentado el vacío, sino porque ha desaparecido, o una vela que se va acercando al sol, no va a llegar.
No sé si se ve esta imagen. Mm, ¿no? No hay mucha luz. Bueno, en esta imagen, bueno, pone espacio de transformación, porque bueno, se van a hacer encuentros en donde vivo, convivencias incluso. Bueno, espacio de transformación. Lugar libre de humo y de ego. De humo, me le pone prohibido fumar, pero lugar libre de humo y de ego. Y aquí se ve a una figura que está saltando. En la piedra pone pasado. Salta del pasado, salto de confianza, pone aquí, al destino. El salto de confianza es esa gota que se cree separada, siguiendo el hilo argumental de José, esa gota que se cree separada es la que da ese salto de confianza. Luego, la naturalidad y la confluidez y la conciencia de que es mar hace que en verdad no haya un salto de confianza que dar, sino solo la conciencia y una apertura interna, consciencial y energética de vivir fuera del dominio de lo que creía ser. Entonces, el salto de confianza en un momento determinado es esencial, la entrega, la implicación, pero eso se percibe así cuando hay conciencia de la creencia de que eres esa gota que está separada del mar, en la que puede percibir el vacío, el miedo a lo aparente desconocido, pero luego está todo ya ahí integrado, no hay salto de confianza que dar, sino es todo natural. Eso se puede asimilar como la noche oscura del alma. Cuando estás desprendiéndote de un sistema, del ego, hasta alcanzar el otro y estar en el otro plenamente, ahí se requiere confianza y eso es lo que se llama, creo yo, la Eso, noche oscura del alma. ¿Tiene sentido? sí, es un salto de confianza. Cuando te estás dirigiendo a un nuevo ámbito, de otra vibración, el antiguo y todo lo que lo conforma, pues pensamientos de determinada vibración, ataduras de ese ámbito, todo lo que va a querer sobrevivir, por decirlo así, va a originar movimiento. Toda transformación que vives, que en apariencia vives, eh, origina transformaciones en algún nivel. Y resistencias de lo antiguo. Entonces, ese salto de confianza, pues esa implicación a lo nuevo, pues es primordial para no solo ojear lo que estás, en lo que te estás introduciendo, sino para, aparte de ojear y solo echar un vistazo superficial, ir a la raíz y profundizar. Una alegría compartir y fiar. Sí, como decía Tony, hay una fase en la que ya deja de tener sentido todas las historias del ego, el mundo que te rodea, pero todavía no te has establecido en la conciencia. Y creo que es a eso a lo que llaman algunos la noche oscura del alma. Que sí, es jodido. Toda
transformación en algún nivel hace que transites esa noche oscura del alma del ámbito en el que te estás saliendo para irte a un nuevo ámbito. Identificaciones de esa vibración, de ese ámbito, de esa perspectiva. Mucha gente que empieza a conectar, a escuchar, a leer libros y le van llegando, nota que empieza a haber cambios en su vida. Cambio de alimentación, de pareja, de trabajo, amigos que se van, personas nuevas que vienen. Todo eso es comprensible. Se está viviendo un cambio, una transformación en la vibración, y entonces se pone de manifiesto esos cambios internos externamente. Todo eso es comprensible y eso se da. Y tiene, insisto, su hermosura transitarlo, porque si estás transitando eso es que está habiendo algún cambio, si no es alguna transformación. Si no te planteas nada, no sientes un movimiento que todo el mundo siente alguna vez, obviamente, porque hay transformaciones constantemente. Pero quien está muy anclado en un ámbito, y este ámbito pues condicionado por varias razones, si no atraviesa el dolor por lo que se está dejando, lo que está transformando, porque en algún nivel siempre va a haber arraigo, si no atraviesa ese dolor, si no atraviesa esa noche oscura del alma, bueno, es que siempre lo atraviesa, ¿no? Siempre se atraviesa. Sabiendo eso, incluso puede haber una perspectiva que diga, bueno, gracias que estoy viviendo esto, significa que estoy viviendo algún tipo de transformación. Con lo cual ahí el rol de víctima deja de dominar, con lo cual se transita de forma más ligera. Pero es que bueno. Sigue, Toñis. ¿Se le ha cortado el audio? Es posible. Ahora. Toñi. Que decía que lo de la noche oscura del alma también puede ser una depresión profunda. O sea, que la persona se ve metida en una depresión grande. Sí, pero una depresión, ¿qué indica? Que hay algo en tu vida que tiene sentido ser transformado. Con lo cual, una depresión también es síntoma de que algo te está indicando la depresión, que tienes una perspectiva condicionada y que algo tiene sentido ser transformado en tu vida. Con lo cual, una depresión puede ser un aviso de que algo en tu vida es momento de transformar. ¿Qué ocurre? Que a veces se cree que para obtener resultados distintos todo puede ser igual, todo puede seguir igual. Y ya me parece que se le atribuye a Einstein decir que locura es hacer lo mismo y querer resultados distintos. Con lo cual, algo en tu vida se ha de transformar en algún nivel para que la depresión, que es síntoma indicativo de que algo tiene que ser transformado y observado, deje de estar. Y cuando se produce la transformación, siempre hay cambio en el aspecto físico, en el aspecto de forma. Siempre se produce un cambio en la forma o no tiene por qué. Es transformación en la mentalidad, en tu mente. Seguro siempre internamente en tu forma de percibir, eso es seguro. Habitualmente acompaña
en algún nivel, no tiene por qué ser en todos los aspectos de la vida, pero en algún aspecto puede que haya algún tipo de cambio en tu vida. Mínimo cambia tu forma de percibirlo, que ya es mucho, pero suele acompañar algún cambio externo o puede acompañar, ya cada uno tiene que verlo. Pero surgirá, tampoco es algo en lo que haya que preocuparse porque se van a dar de forma natural esas transformaciones. Cambios de trabajo, de pareja por vibración, de alimentación, en las lecturas que te atraen, en tu forma de actuar, en tus gustos, en la lectura, en algún tipo de transformación, es posible que se dé. Pero bueno, eso ya hay que ir viéndolo. Ok. Antes, mientras hablabas sobre la noche oscura del alma, me venía que las rupturas de pareja son un grandioso ejemplo sobre lo que es ese dolor en esas transformaciones, ¿no? En esos cambios de segmento, porque en el momento en el que sucede es muy doloroso, pero siempre pasados unos meses o más, en una ocasión me costó 1 año trascender, pero luego siempre ves que es para mejor, sea porque vas a conocer a otra persona o porque vas a transitar en solitario el próximo segmento de tu vida de X años, pero en cualquier caso siempre es para mejor, y si aprovechas esa dolorosa circunstancia, siempre es una elevación de la conciencia. O sea, que conozcas al próximo amor de tu vida o no. El momento duele muchísimo, por eso pienso que es un buen ejemplo de noche oscura del alma, la ruptura sentimental. Todo lo que ocurre colabora. Todo lo que ocurre no podría haber ocurrido de otra forma, porque es lo único que ha ocurrido, así que todo lo que ocurre colabora a transformar y a ser consciente de lo que no eres y de lo que sí eres. Sobre el tema de las parejas y más concretamente sobre las rupturas que lo has mencionado, qué importante es, y se explicará en su momento a nivel general y tal, terminar ese ciclo con conciencia. Es decir, sin arrastrar pasado, sin culpas, sin reproches, sin juicios, sin odio, con gratitud por todo lo aportado y todo lo enriquecido y todo lo que os habéis enriquecido. Y en vez de despedirse, y como muchas personas cierran la relación, que conlleva un estado energético que se carga en la mochila, y la nueva etapa la sigues arrastrando antiguos paradigmas, antiguas energías, por no haber cerrado bien ese ciclo, lo sigues arrastrando a tu perspectiva y a lo que se va a originar. Y eso puede tener algún tipo de repercusión y condicionamiento. Es muy importante cuando se termina cualquier ciclo, pareja, amigos, cualquier tipo de relación, terminarla con conciencia. Es sumamente importante. Gracias por todo lo aportado. Incluso si alguien quiere, aunque al ego no le gusta, pedir perdón por la ofensa que haya podido haber o por los momentos que uno haya incurrido en el dominio del ego, pero vibración de gratitud y desearle lo mejor y no estar en culpas, odios y ojalá le vaya mal. Esa vibración y terminar ese ciclo con conciencia es sumamente importante. En algún taller una persona me decía, ¿y si la distancia no me deja hablar con ella y tal? Pues internamente también se puede sanar.
hablando con ella mentalmente, internamente, y conectando con ese amor que comprende que todo lo que habéis vivido ha enriquecido en algún nivel y liberándote de los juicios, también se puede hacer. Pero es muy importante todo ciclo que se termina, terminarlo con gratitud, con amor, y si te surge la humildad para pedir perdón, también si quieres. Pero la vibración de amor y agradecimiento es fundamental para no arrastrar. Pero eso independientemente de lo que la otra parte o la otra persona sienta o haga, ¿no? Si tu actitud y esa vibración desde la que lo haces puede colaborar en que la otra persona eleve su vibración y tengáis un término de ciclo con conciencia, o si la otra persona reacciona como reaccione, tu experiencia es intrínsecamente para ti. Obviamente, cuando hay una comunión y una conciencia en el que el cierre es importante hacerlo bien, puede haber un cierre consciente por ambas partes, con lo cual es un enriquecimiento pues muy interesante. Pero si no, para ti puedes hacerlo de forma individual, indistintamente de cómo lo haga la otra persona y de su reacción, ¿no? Y si no es posible, porque la otra persona está muy irascible, pues a lo mejor lo haces a distancia, internamente, en un momento meditativo. Pero si lo haces y por vibración la otra persona se suma y lo podéis hacer de forma conjunta, genial. Si no, tu predisposición, que también es vibración, a terminar ese ciclo con conciencia, gratitud y agradecimiento, para ti ya es enriquecedor. Pero en cualquier ámbito, ¿eh? Es fundamental cerrar ciclos con conciencia, porque si no arrastras cosas del pasado. Y eso condiciona. Cuando dices arrastras cosas del pasado, ¿qué quieres decir? O sea, Bueno, sentimientos. Sentimientos, vibración, incluso condicionamientos que te pueden llevar que puedes llevarlo a otro tipo de relación o a otra relación. Entonces, eso lo puedes arrastrar y puede haber algún tipo de condicionamiento. Además, es conectar con la parte de ti que es consciente de que todo lo que vives te enriquece en algún nivel. Conectas con esa parte y puedes vibrar en gratitud. En vez de recordar todo lo que ha hecho que no te ha gustado o tal, puedes encontrar algún momento que te ha enriquecido, en algún momento que lo que habéis compartido pues ha tenido su belleza o ha sido interesante, profundo, significativo en algún nivel. En algún nivel con quien has compartido ha habido un compartir porque había algún tipo de atracción energética y había algo que podía colaborar de la experiencia a sanar o a transformar o a ser consciente de ti mismo. Con lo cual, todo tipo de relación ha colaborado en algún nivel. Si eso lo sabes ver, en un momento determinado puedes decir, digo no a esta forma de relacionarme, digo adiós a esta relación, gracias, la terminar con conciencia. Y luego ya se te abren otras puertas por vibración. Pero todo en lo que has estado relacionado ha sido atraído también para poder ser observado, con lo cual A ver, acababa yo de terminar una relación sentimental hace ya más de una década, y un compañero del camino, astrólogo, que podía ver en mi carta natal tantas cosas sobre esa relación, por qué y para qué había llegado a mi vida,
y por qué y para qué se había marchado y tantas cosas. Y en una conversación que tuvimos me dijo que hablara con ella para expresarle mi profundo agradecimiento por lo que me había aportado. Todavía el dolor estaba demasiado presente y no pude hacerlo cara a cara, pero le escribí una carta. Luego ya un tiempo después ya pudimos ya hablar cara a cara. Hoy es su cumpleaños. Oriona Cana, felicidades compañera del camino, luego le escribiré un email. No, todos los años le escribo a quienes han sido mis ex compañeras de camino, todos los años en sus cumpleaños les escribo una felicitación. Qué bien poder... Me gusta que al menos quede eso. Toda persona con la que se ha compartido en algún momento, en algún momento, en algún grado, ha sido importante. Con lo cual, la vida es tan importante que toda la persona con la que compartes momentos de tu vida es importante. Con lo cual, vibrar en esa gratitud por lo compartido, pues enriquece. Bueno, en esta ocasión, Toñi, antes de despedirnos, te invito a que leas un fragmento, ya que sueles leerlo, y si te apetece, puedes leerlo, y así profundizamos sobre lo que surja y compartimos estos momentos de lectura. Vale. Ok. Voy a ir intencionadamente a una página. Sí, que dice: si vives con amor y paz, nada te faltará. Si vives con amor hacia todo ser, hacia toda forma de vida existente, si ya no te cabida el odio por la ira, nada te faltará. Si vives con paz y permaneces con tranquilidad hacia todo ser, hacia cualquier circunstancia que vivas, sin juicios, sin catalogaciones, nada te faltará. La vida es lo que es. El término complicada lo añade la mente, y la identificación con ella es lo que origina y prolonga el sufrimiento. Pero si vives con amor y paz, nada te faltará. Si ya no quieres al miedo en tu vida, pues comprendes que ya no es necesario. Nada te faltará. ¿Te surge comentar algo? Bueno, dos posibles respuestas. Alguien que diga, pues no le encuentro sentido, que si vives con amor y paz, nada te faltará. Alguien podría decirlo. De hecho, analíticamente, muchos así lo pensarán. Le preguntaría, ¿pero vives con amor y paz para saber que eso no es así? Otra posible línea. Percibo sentido en ello, que si vives con amor y paz, nada te faltará. Te preguntaría, ¿vives con amor y paz para tener esa experiencia? Es decir, esa es una invitación a que experimentes por ti mismo qué ocurre cuando vives con amor y paz. ¿Qué ocurre internamente, consciencialmente, vibracionalmente, internamente? Y se dice, es así de sencillo y de profundo, y que vibra en verdad, pero para saber si vibra en verdad hay que experimentarlo. Si vives con amor y paz, nada te faltará. Y a un compañero conocido como Jesucristo se le atribuye haber dicho: mirad cómo crecen los lirios del campo, sin esfuerzo. Con otras palabras, el mensaje es el mismo.
¿Vives con amor y paz? Nada falta. ¿Confías? ¿Te entregas? Nada falta. Los más religiosos dirían, confía en Dios. Bueno, es una forma de expresarlo. Ahora ya sabéis que si decís creéis, una cosa es, bueno, cuando se habla de Dios, que el término ya ha sido muy manido y ya no tiene la carga que tenía. Si es un Dios ajeno o eres consciente de que no hay separación posible ni siquiera con eso que llamas Dios. Pero bueno, en algún nivel hay un grado de rendición, como algunos llaman, o de fluidez, incluso en decir que confías en Dios o en la vida o como se le quiera llamar, o en la existencia que provee. Pero todo es vibración. La invitación es a estar en esa vibración de amor y paz, de comprensión interna, externa, y de ver cómo todo se da con naturalidad, cómo la oruga no se esfuerza en transformarse en mariposa, cómo los lirios del campo crecen y cómo cuando vives y vibras en amor y paz, te sientes completo y nada falta. Antes he mencionado algunas frases que me llegaron de Viaje a la Divinidad más intensamente. Esta es otra de ellas. Si vives con amor y paz, nada te faltará, es otra de ellas. Otra de las que en aquella primera lectura de este libro también me llegó con intensidad. Es fundamental la confianza en la vida. Luego, la palabra rendición también me dice mucho. O sea, es la palabra que utiliza Eckhart Tolle en El poder de la hora. Tú utilizabas aceptación más, ¿no? En Viaje a la Divinidad, más que rendición. Ambas apuntan muy bien. La de Cristo que has mencionado, de mirad los lirios en el campo como crecen sin esfuerzo, también. Otra gran frase que también me llega de forma potente. Vibran como vibran. Ya es percibirlo y ir integrándolo y actuar en consecuencia. Oportunidades vas a tener para integrar todo aquello en lo que percibas verdad. De hecho, mucha gente pues dice, creía que ya tenía transformado esto y me ha llegado la vida y me ha puesto esta circunstancia y me demuestra que todavía no está integrado. Genial. Ese momento es genial. Ya otra cosa es que el ego diga, uy, he recaído y historias que se monta el ego. Pero ese momento es genial porque hay un darse cuenta. Con lo cual hay una integración. Y como una de las frases que también se transmite en una de las imágenes que puse en las redes sociales, no busquéis la perfección, encontrar la plenitud. Porque es la parte egoica la que busca la perfección y la que cree que tiene que esforzarse para encontrarla. Puedes encontrar la plenitud cuando dejas de buscar la perfección, encuentras la plenitud incluso atravesando el dolor o navegando por los darte cuentas. Genial. Decías antes que la oruga se convierte en mariposa sin esfuerzo. Bueno, hay un momento en el que tiene que romper la crisálida en la que sí que tiene que hacer un esfuerzo. Claro, de la misma forma que el ego aparentemente tiene un momento en el que tiene que hacer un esfuerzo y dar ese salto al vacío, por ejemplo, y que desde el punto de vista del ego es un esfuerzo, aunque luego sea aparente. Pues ese romper esa crisálida es esa aparente noche oscura del alma. Pero está muy bien. Una pregunta, cuando
cuando dice si vives con amor, con paz y permanece con tranquilidad hacia todo ser, hacia todo ser. O sea, me viene hacia todo ser cuando matamos para comer, ya ahí, ¿qué pasa? Bueno, aquí ya... Entramos en terreno resbaladizo. Bueno, Bueno, los indios mataban con amor, ¿verdad? Y daban las gracias al espíritu del animal por ofrecer su cuerpo como alimento y tal. Entonces hay formas y formas de hacerlo, ¿no? Con mayor y menor conciencia también. en todo lo que se hace puede haber conciencia. En todo. Todo puede ser hecho con conciencia. Sobre el tema de la alimentación, cada uno tiene que ver lo que percibe. A lo mejor os cuento, y los más que siguen determinadas líneas espirituales, que por respeto hay que tener una alimentación, bueno, mucha gente dice ser vegetariano o vegano, pero eres mucho más que eso, pero bueno, a lo mejor quien crea eso escucha o me pregunta y le digo, bueno, pues tengo una alimentación o practico una alimentación habitualmente vegana, ocasionalmente vegetariana, y dicen, mira, eso es que está muy conectado. ¿Eh? Y si digo que de vez en cuando me tomo unos calamares que no me han sentado mal al cuerpo, alguno dice, aquí ya cada uno tiene sus sensibilidades y tal. Lo que sí puedo decir es que incluso uno puede elevarse por encima de lo que come. También decir que lo que se come tiene su importancia y su vibración, que desde luego cuando haya más conciencia en el planeta mientras se siga comiendo carne o toda la vida que se coma carne, lo que sí se hará por lo menos es que la forma de vivir e incluso de morir de los animales sea distinta a la habitual. Porque la forma de morir y de vivir en quien ingiere ese alimento también se la está llevando. Y bueno, en mi caso respeto toda forma de alimentación, con lo cual no digo que nada acerque a nada, porque no hay que acercarse a nada, pero obviamente cierto es que en ciertos cambios que se dan, uno de los cambios que se pueden dar por vibración es dejar de consumir carne. Pero no es un camino definitivo y puedes seguir comiendo carne y transmitir amor. De hecho, si no comes carne por respeto a los animales, que está muy bien, y luego alguien te dice que come carne y le maldices y le insultas, le infravaloras o incluso, vamos, podrías llegar a hacer alguna barbaridad a esa persona, ¿qué clase de respeto hay por otra forma de vida, ¿no? Dices respetar a los animales, que es un ser vivo, y no respetas a otro ser vivo que tiene una forma distinta de percibir las cosas. Entonces, Es que muchas gracias, Nung. Sí, sí. Perdón, no, muchas gracias. Yo me tengo que ir. Nada más comentarles que esta semana voy a México, si Dios quiere, vamos a orar para allá y con toda la situación que está sucediendo, pues eso que comentaron al final me ha ayudado mucho, confiar, fluir, vivir en amor y en paz con toda la familia y pues poner mi granito de arena. Muchas gracias. Me alegro que hayas percibido sentido. Disfruta del viaje, disfruta de la experiencia que vayas teniendo y si obviamente por la actual situación se quieren tomar precauciones porque uno percibe sentido, las precauciones pueden tener sentido, pero precauciones sí, miedo y paranoia no.
Entonces, si Así es. esa vibración de amor y paz y confianza colabora, pues también me alegro, así que te envío un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. El tema de la alimentación también se puede profundizar más en otro momento, porque da para bastante. En mi caso, Vale. practico una alimentación vegetariana, luego pasé a vegana, ahora he vuelto más a vegetariana. Y si en algún momento se hace una barbacoa y me tomo un chorizo, pues me lo tomaré y lo disfrutaré. Pero, pero bueno, en mi caso dejé de tomar carne porque desperté la sensibilidad y la percepción de vibración. No podía ni cortar el césped, o sea, no podía ni siquiera entonces comer carne. Pero bueno, eso ya está integrado y ahora podría, si se da, se da. Lo que sí invito, como suele haber dualidad y parece ser que hay dos percepciones, voy a dar, como se suele decir, una de cal y una de arena a cada ámbito. Una, si dices respetar todo ser vivo, no comes carne por respeto a todo ser vivo, respeta a los compañeros humanos, su proceso y su momento. Esa es la invitación. Si no quieres respetar, por lo menos sé consciente de que si hay coherencia en la vibración que mantienes cuando respetas a los animales, si hay coherencia con el respeto a otros compañeros que también son seres sintientes y que a lo mejor comen carne. Otra, una invitación, quien perciba sentido, podéis probar a disminuir el consumo de carne. No digo que dejéis de comer carne, pero tal vez disminuirlo y observar cómo os sentís, tanto en las digestiones como en el carácter y como vibracionalmente, si lo percibís, puede ser interesante. Pero vamos, ya sabéis, ámbito de unificación, ámbito de respeto total al momento de cada uno y a lo que cada uno percibe. ¿Tú quieres decir algo, José, que te veo sonreír mucho? Bueno, al hilo de esto que ha comentado Toñi, he recordado, cuando lo ha comentado, he recordado unas palabras de un yogi indio llamado Sadhguru, que escuché esta semana, creo, en un vídeo que decía algo así, como que tienes que llegar a un estado de vibración tal que agradezcan tu presencia todos los que te rodean, no solamente seres humanos, también animales, árboles y piedras incluso. Dice, puedes estar en un estado de conciencia que tu presencia la agradezcan incluso las piedras. Y yo percibo que es verdad. ¿Y cómo se puede internamente por vibración estar en gratitud con todo? Cuando ya no te dejas arrastrar por las identificaciones, por las convicciones que quieres imponer. Cuando respetas a todo ser sintiente, eso lo emanas. Si solo respetas una parte o unas determinadas formas, significa que no hay un respeto a otro compañero que está en su percepción, en su ritmo, en su camino. Y como más importante, y no hay un camino que sea verdad, todo camino está unido por el camino de la existencia, que es el que sí que vibra en verdad. Y el camino de la existencia abraza todos los caminos y todas las formas de recorrer el camino. Esa vibración ya hace por sí sola que haya transformaciones. Y los cambios que se vayan dando, alimenticios o de respeto o en todos los ámbitos, se irán dando, pero de forma natural. Desde luego, impositiva no suele tener sentido y además cuando impones,
estás en la vibración de ver separación, de creerte en posesión de la verdad, de ver separación, dualidad. Ahí está. Quien perciba sentido, que indague. Pues muchas gracias, Toñi, a todos los compañeros que han estado, a los que vais a escuchar esto, a José, y Ciar, que también ha compartido mediante la presencia y escribiendo. Y os envío un abrazo como seres sintientes que sois, a vosotros, Igualmente, a los animales y a los árboles también, y abracemos a un todos fuerte abrazo. desde el respeto. Un fuerte Las abrazo a paredes todos. agradecen tu presencia, compañero. Venga, Un abrazo, venga, Que abrazo. tengáis buena semana. igualmente. Igualmente.